Vamos a presentar ahora otros dos conceptos fundamentales para la programación orientada a objetos. Hemos hablado hasta ahora de objetos, clases, constructores, comandos, consultas, mensajes y muchos otros conceptos. Tres de los pilares de la programación orientada a objetos son la abstracción, el encapsulamiento y la herencia. La abstracción nos permite modelar los objetos de un problema, identificando sus atributos y su comportamiento y clasificarlos justamente de acuerdo a sus atributos y comportamiento. El encapsulamiento nos permite esconder la representación de los datos y la implementación de los servicios, de modo que una clase pueda ser usada sabiendo qué hace y no cómo lo hace. La herencia nos permite modelar la relación de generalización y especialización entre clases. Cada uno de estos conceptos favorece la productividad a través de dos características que son fundamentales en la industria del software y que van a escuchar reiteradamente: reusabilidad y extensibilidad. El cuarto pilar de la programación orientada a objetos es el polimorfismo, y todos estos conceptos requieren de un elemento adicional que es la vinculación dinámica. Hemos mencionado antes que el proceso de clasificación en la programación orientada a objetos se organiza por niveles. En el primer nivel, los objetos se agrupan en clases de acuerdo a sus atributos y comportamiento. Por ejemplo, diferentes robots son instancias de la clase robot. El segundo nivel del proceso de clasificación consiste en generalizar o especializar clases. Podemos comenzar con una clase muy general y luego especializarla a través de los atributos y el comportamiento específico de sus clases derivadas, o podemos comenzar con clases especializadas y reconocer los atributos y el comportamiento compartido para definir otra más general. En nuestra aplicación, la clase base robot se especializa en tres clases derivadas. En Java, la herencia es jerárquica. Una instancia de clase coach es también una instancia de la clase robot. La raíz de la jerarquía de herencia es la clase object. La clase robot hereda implícitamente de la clase object provista por Java. Para ilustrar los conceptos de polimorfismo y vinculación dinámica, vamos a usar las clases robot, coach y ecorobot que ya hemos implementado. No necesitamos conocer la implementación de Factory Keeper. De hecho, puede implementarla otro programador. Ni siquiera necesitamos conocer su diseño. Comencemos declarando tres variables: R de clase robot, C de clase coach y E de clase ecorobot. Creamos además tres objetos. En este ejemplo, la clase de cada objeto coincide con la clase de la variable a la cual queda asignado. Cuando el objeto ligado a la variable C de clase coach recibe el mensaje asistir, Java busca un servicio con esa asignatura en la clase coach. Como la clase coach tiene definido un comando asistir sin parámetros, el mensaje es válido. Si en cambio es el objeto ligado a la variable R el que recibe el mensaje asistir, Java busca en la clase robot un servicio con el nombre asistir. Como no existe, lo busca en la clase object. Como tampoco la clase object brinda un servicio asistir, Java reporta un error. Solo las instancias de la clase coach tienen la habilidad de asistir a un operario. En la fábrica, todos los objetos del problema pueden caminar, es decir, todos los robots pueden caminar. En ejecución, cada objeto de software de clase robot o de alguna de sus clases derivadas puede recibir el mensaje caminar.
Cuando un objeto recibe el mensaje caminar, Java busca un método con esa asignatura dentro de la clase del objeto. Si no existe, busca un método en la clase padre y así siguiendo en la jerarquía de herencia hasta llegar a la clase object. Si ningún ancestro brinda un servicio caminar, el compilador reporta un error. En este ejemplo, los dos mensajes caminar quedan ligados a la clase robot. Coach hereda los atributos de instancia y los servicios de la clase robot, de modo que un objeto de clase coach puede recibir el mensaje caminar. EcoRobot redefine el servicio caminar. El método de la clase robot está derogado para las instancias de la clase EcoRobot. Cuando el objeto ligado a la variable E recibe el mensaje caminar, se ejecuta el método de EcoRobot. La cuarta instrucción de asignación crea un objeto de clase EcoRobot y lo liga a una variable de clase robot. Se trata de una asignación polimórfica. La clase del objeto que aparece a la derecha es una clase derivada de la clase de la variable T. La variable T es polimórfica. Puede ligarse o vincularse a objetos de clase robot o a objetos de cualquiera de las clases derivadas de robot. Por ejemplo, EcoRobot. Cuando el objeto ligado a la variable T recibe el mensaje caminar, es la clase del objeto la que determina la ligadura o vinculación. Aunque la variable T se declara de clase robot, en este momento de la ejecución está ligada a un objeto de clase EcoRobot y es la clase del objeto la que determina qué método se ejecuta. La ligadura entre un mensaje y un método es entonces dinámica. No la resuelve el compilador, sino que se vincula en ejecución. Cuando la variable R se declara, queda ligada a un objeto de clase coach. Luego, si n tiene un valor mayor a 0, queda ligada a un objeto de clase EcoRobot. El compilador no puede saber si n es mayor a 0 o no. Depende del flujo de ejecución. Por lo tanto, el compilador tampoco puede saber qué método caminar debe ejecutar cuando el objeto ligado a la variable R recibe el mensaje caminar. Decimos que la vinculación es dinámica o la ligadura es dinámica, porque solo en ejecución se define qué método va a ejecutarse en respuesta al mensaje caminar. Cuando la variable R se declara, se le asigna el valor null. Luego, si n es mayor a 0, queda ligada a un EcoRobot. Cuando R recibe el mensaje caminar, la ejecución terminará en forma anormal si n no fue mayor a 0. Repasemos el contenido de este video. Java brinda la clase predefinida Object como raíz de la jerarquía de herencia. Es la única clase que no está relacionada con una superclase. La clase Object brinda el comportamiento común a todos los objetos. Todas las demás clases, explícita o implícitamente, heredan de la clase Object. Los servicios provistos por esta clase van a ser redefinidos o sobrecargados por las clases derivadas para implementar comportamiento específico. El concepto de polimorfismo es central en programación orientada a objetos. Significa muchas formas y en ciencias de la computación en particular se refiere a la capacidad de asociar diferentes definiciones a un mismo nombre, de modo que el contexto determine cuál corresponde usar. En Java definimos variables, asignaciones y métodos polimórficos. Una variable polimórfica puede estar ligada a objetos de su clase o de cualquiera de las clases derivadas. En distintos momentos de la ejecución, la misma variable puede estar ligada a objetos de diferentes clases. La ligadura entre un mensaje
y un servicio es dinámica. Cuando un método se redefine en una clase derivada, es la clase del objeto la que determina la ligadura o vinculación. En el próximo video vamos a ilustrar las ventajas del polimorfismo. Recomendamos que lean atentamente los apuntes y consulten las dudas antes de seguir avanzando. Son muchos conceptos nuevos y es importante integrarlos antes de que los apliquen a resolver problemas algo más complejos que los que hemos estado presentando hasta este momento.